Buenas tardes, amables televidentes de Onda Digital TV. Bienvenidos a nuestro programa Círculo Virtuoso del día de hoy, sábado 15 de julio del 2017. Empezamos el programa con esta lamentable noticia que ha remecido la política nacional, queridos amigos. Como es consabido por todos nosotros, un nuevo expresidente de la República, como es el señor Ollanta Humala Tazo, ya está en la prisión de Ate. Esta medida preventiva dada por el juez Richard Concepción Carhuancho a raíz de lo que manifestó el fiscal Germán Juárez Atoche, precisamente por los evidentes riesgos de una posible fuga hacia algún país vecino o algún país lejano, muy parecido como podría ser la conducta del expresidente Alejandro Toledo. Y lo lamentable de todo esto, queridos amigos, es que su esposa también está cargando con este enorme peso para la familia. Ella ya está también recluida en Chorrillos, en el anexo del penal Santa Mónica. Precisamente se ha evidenciado y hay todo un debate en el aspecto jurídico. Este debate se torna entre los grandes especialistas, donde de 20 abogados, 15 de ellos consideran que esta es una medida exagerada. Es decir, que no debió darse la medida preventiva, sino optar por otras alternativas, como por ejemplo el de intervenir sus cuentas corrientes, o más específicamente la cuenta de ahorro que tenía a nombre de sus hijas. Otra alternativa menos gravosa pudo ser, por ejemplo, embargar sus bienes inmuebles. Y la otra alternativa menos gravosa también, impedir la salida del país tanto del expresidente Ollanta Humala como de su esposa. Lo cierto y lo concreto es que en el ámbito jurídico probablemente tenga bastante peso la debilidad. Al final la decisión se tomó porque las medidas del juez se tienen que acatar. Ciertamente ambos ciudadanos se pusieron a derecho en forma inmediata, al instante, al segundo de tomada dicha decisión. Pero, ¿cuál es el tema de fondo en este asunto? ¿Por qué optó esta decisión el juez Richard Concepción Carhuancho? Considero básicamente por 4 aspectos fundamentales. En el caso del expresidente Ollanta Humala hay grabaciones, y estas grabaciones prácticamente son bastante considerables para un juzgamiento, y que probablemente podría terminar sentenciado a una pena de cárcel efectiva. La otra es el caso Madre Mía y algunas contradicciones que, si sumamos al de su esposa, como por ejemplo el caso de la negación de las agendas y después diciendo sí son mis agendas, termina sepultando a la expareja presidencial. El partido de los nacionalistas queda reducido a unos cuantos militantes. Efectivamente, lo que acá está ocurriendo es que nadie ya cree en este partido, porque estos ciudadanos que recibieron donaciones finalmente lo usaron en forma indebida para propósitos personales. Es muy probable que en 15 días o un mes los tengamos fuera de la cárcel, pero esto sienta un precedente muy importante, porque se tiene que luchar frontalmente contra los delitos de cuello blanco. Muy bien, amables televidentes, estamos en el mes de julio, mes de la patria, mes de gratificaciones. Saludamos a todos los trabajadores, los empleados de las pequeñas empresas, de las empresas del sector público, del sector privado. Estas empresas y los empresarios, los empleadores, tienen la obligación
precisamente el día de hoy vence la fecha para el pago de las gratificaciones por fiestas patrias. Estas gratificaciones, que consiste en un sueldo íntegro más el 9% de salud que se le da a favor del trabajador, definitivamente tiene que ser bastante cuidadosa por los beneficiarios. Es decir, como vivimos en una situación relativamente inestable, no hay que asustarnos, pero hay que cuidar en nuestros bolsillos. Si tenemos, queridos amigos, si tenemos algunos créditos, hay que amortizar créditos para disminuir el monto de nuestras deudas. Y si no lo tenemos, la otra alternativa sería, por ejemplo, las cuentas a plazo, que han crecido los intereses, ¿no es cierto? Pero en el resumen, digamos que podrías utilizar un 60% para bienes de capital o amortizar deudas, y la otra alternativa ya en un 40% disfrútalo en estas fiestas patrias. Bueno, como bien sabemos, las micro y pequeñas microempresas no están obligados a pagar estas gratificaciones. Lo importante es que nuestros amigos empleadores hayan comunicado oportunamente a sus trabajadores para que no se tomen una ingrata sorpresa el día de hoy. Vamos a cambiar un poquito el temario en el ámbito, estamos hablando del ámbito laboral. El otro ámbito que es relevante, el quehacer de los colegios profesionales, queridos amigos. Y es que el día 21 y 22 de julio los contadores públicos nos trasladamos a la ciudad de Chimbote, donde se va a llevar a cabo precisamente el Tributa 2017. Este Tributa 2017, más conocido como la Convención Nacional de Tributación, que reúne a todos los contadores públicos del Perú, a los estudiantes, a los investigadores. Definitivamente acá se va a tratar amplios temas en el ámbito tributario, del ámbito laboral, el ámbito de la contabilidad propiamente dicha, las NIF, y definitivamente por qué ha caído la recaudación en nuestro país. El superintendente de la administración tributaria, es ingeniero efectivamente, Víctor Paul Chiquiyama Kobachikawa, debe estar tremendamente preocupado porque los resultados no son nada alentadores, queridos amigos. Seguimos con esta informalidad de un 70%, yo diría 73, 74% de informalidad. El crecimiento se ha detenido y no hay forma, porque efectivamente las medidas tributarias que se dieron y que entraron vigente al inicio del año 2017, los resultados son, yo diría, para nada alentadores. Esperemos también las buenas noticias en el mensaje presidencial del presidente Pedro Pablo Kuczynski en materia económica y en materia de alentar y dinamizar la economía nacional. Probablemente se hablará de reglas anticíclicas o reglas contracíclicas, o probablemente también se abordará el tema de la conectividad física de los pueblos. Esta conectividad física de los pueblos que también ha sido detenido a raíz de los grandes malos manejos precisamente del dinero. Los gobiernos regionales lamentablemente han caído en una situación muy parecida a de nuestro expresidente, hoy preso por una medida dictada por el juez. Bien, en el otro ámbito académico, en el Colegio de Abogados de Lima. En el Colegio de Abogados de Lima ya se vienen calentando motores. Ya en el mes de noviembre estará llevándose a cabo las elecciones para la nueva junta directiva. He estado revisando las redes sociales académicas y bueno, se está repitiendo el plato y tenemos, por ejemplo, al doctor Julián Palacín. Su campaña dentro de su propuesta de bandera es la Torre Cal, esa Torre Cal que tanto necesitan los abogados
pues en número ya vamos creciendo en forma significativa. Otro de los candidatos que aparece también repitiendo su candidatura es el doctor Willy Ramírez Chavarri. Bueno, por lo que he revisado, propone bastante esmerada las mejoras académicas, ¿no? Y también habla de un fondo CAL, ¿no? Y así entre otras alternativas. Próximamente ya se irán alineando los nuevos candidatos. Esperemos que sea una sana competencia y que los agremiados elijan el mejor letrado para conducir los caminos del Colegio de Abogados de Lima. Muy bien, queridos amigos, vamos a concluir este aspecto académico y me ha llegado a mi despacho este libro que ya está circulando en las principales librerías del Perú. Este es un libro denominado Secreto Bancario, Mitos y Realidades. El autor es el doctor Marco Falconi Picardo. ¿Quién es el doctor Marco Falconi Picardo? Es un ex congresista de la República, ha sido decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Lo interesante de todo esto, y a raíz de la coyuntura, es muy completo el libro doctrinario, enmarcado también con la parte jurídica, la legislación. Inclusive ha agregado un CD-ROOM. En este CD está todo el caso Lavajato Íntegro. Definitivamente un libro que nos va a permitir estudiar, evaluar, hacer un análisis y las críticas correspondientes. Adquirir los libros, queridos colegas abogados. Muy bien, ahora sí, pasamos a un tema que nos acompaña. En este caso es mi amigo, el señor José Chávez Salinas. Él es piloto aeronáutico, especialista en formación de brigadas en industrias. Y esto es interesante abordar el tema que nos convoca porque, como ustedes pueden advertir, los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Lima atañe tratar ampliamente este tema. Este tema, en el caso del último acontecimiento, la caída del vehículo turístico, ¿no? Green Car, del Green Bus del Cerro San Cristóbal, donde fallecieron peruanos y extranjeros. Aquí las medidas de primeros auxilios inmediatos no fueron eficientes. Inclusive las aseguradoras, en el caso del SOAT, queridos amigos, no se activa en forma inmediata porque ellos exigían la carta garantía. Y tengo entendido que Seguros RIMAC fue una de las que más rápida dinamizó esto, pero 2 horas se tomaron de tiempo para hacer este trámite. Pero en 2 horas cualquier cosa puede ocurrir en estos tipos de emergencia. Lo más lamentable, y para eso está mi amigo José Chávez, es el caso de las Malvinas, que ha traído un gran debate sobre la seguridad de la ciudad y la seguridad de las industrias y cuánto están contribuyendo las autoridades electas, como los alcaldes, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, y qué estamos haciendo nosotros los privados, los empresarios, qué estamos haciendo toda la colectividad para mitigar estos riesgos que nos podría sorprender en cualquier momento. Mi estimado José Chávez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Gracias por la invitación. A ti, mi estimado José. José, quisiera, en el tenor de tu amplia experiencia por lo que has desarrollado en tu actividad privada, ¿cómo se viene o qué análisis te merece el caso de las Malvinas? Si bien es cierto, los bomberos hicieron denodados esfuerzos para apagar el fuego, creo que fueron hasta 3 días, inclusive por el enorme calor era imposible ingresar. En el otro aspecto, en
lo que se ha venido de alguna manera ya debatiendo es que la ciudad no está preparada, y creo que en eso todos coincidimos. La ciudad no está preparada para un desastre, un evento que nos sorprende de esa magnitud, mayor aún como las Malvinas, donde había productos inflamables y muy peligrosos. También por el otro aspecto nos conversan que debería haber una red paralela al de lo que es la red CEDAPAL de agua. Yo no soy el experto, tendríamos que consultarte en todo caso a ti si esto funciona o qué es lo que están considerando quienes consideran como una alternativa viable. Bien, Juan, mira, yo tampoco soy el experto en ese tema, pero es una cuestión de sentido común. Con lo último que mencionaste, por ejemplo, de la red paralela para uso de agua contra incendios, es verdad. En algunos lugares, en algunas ciudades, la red es exclusiva, producto de una segregación, digamos así, del agua, ¿no? Algunas aguas residuales son tratadas para poder manejarlas en esta red contra incendios. Sin embargo, Lima es una ciudad que ya de por sí tiene demasiado crecimiento desordenado. Eso sumado a que el agua, pues nosotros todavía no la procesamos. Significa que deberíamos drenar algo del agua que es poca para poder colocarla en esta red. Entonces, yo a veces conversaba con unos amigos y les decía, ¿de qué vamos a llenar esa red nueva? De ilusiones. Porque lamentablemente creo que no podríamos abastecer de ese tipo. Y respecto a las Malvinas, efectivamente es una situación trágica. Definitivamente. Lamentable. Claro. En la cual nuestros bomberos, yo soy parte del cuerpo de bomberos, han hecho el mayor de los esfuerzos. Pero eso no es suficiente. Lamentablemente no va solamente por un tema, ya hablando institucionalmente, de equipos o de trajes, sino va más allá. En realidad el cuerpo de bomberos lo que necesita es una reingeniería total para afinar sus procedimientos, para afinar la manera como ellos organizan una respuesta. Llámese una profesionalización de esto para poder entregarles a ellos no solamente las herramientas apropiadas, sino el equipo cuando es necesario. Por ejemplo, en el caso de las Malvinas, ¿no? Esa reingeniería total que dices, José, ¿qué tan viable es? Porque ya cuando hablamos de una reingeniería íntegra o total, estamos hablando de prácticamente empezar de cero, ¿no? Porque si hablamos de la infraestructura a nivel de flotas vehiculares o las maquinarias, entiendo que no tienen la mejor tecnología en ese aspecto. Mira, se hizo el intento de equipar al cuerpo de bomberos con máquinas nuevas, de hecho se adquirieron. Sin embargo, no todo es una cuestión de carros. En realidad esta es una organización que debe sumarse varios frentes dentro de sí misma. Yo hablo de reingeniería porque creo que es viable el que nosotros podamos construir paralelamente la institución. Si bien es cierto, no podemos dejar de operar y dejar de prestar servicio a la población, lo que podemos hacer es armar un sistema realmente de bomberos que funcione para ellos, siempre bajo el marco de ser profesionales, es decir, ya tener una escuela como corresponde, como la escuela de oficiales de la Marina o de la Fuerza Aérea, en la que egresen profesionales dedicados 24 o 12 horas para el tema de atención de emergencias. Eso pasa pues necesariamente tal vez por una asignación de sueldos, ¿no? Como corresponde. Actualmente los bomberos han venido trabajando, hemos tenido bajas, hemos tenido personas lesionadas y como puedes ver no hay no hay seguro, no hay una compensación al final de la vida del bombero. José, nos vamos a una pausa y justamente vamos a abordar este tema de inclusive quién estaría monitoreando o quién sería la autoridad encargada para que se tome la decisión y se logre hacer todo este esfuerzo de cambio que manifiestas. Pausa y volvemos.
Android TV es la nueva forma de entretenimiento para tu hogar. Haz de tu TV una verdadera televisión inteligente. Android TV es un dispositivo que te permite navegar por internet, ver películas, divertirte con juegos, descargar aplicaciones de entre las 1000 aplicaciones disponibles en Google Play. Navega. Usa tu Android TV para navegar tal y como lo haces en tu computadora de escritorio. Ve películas a través de las aplicaciones disponibles o de las miles fuentes del internet. Juega y diviértete con los juegos más populares para Android. Además, permite la instalación de emuladores como Super Nintendo y PlayStation 1. Kodi, configurado con la mejor programación de películas y canales. Android TV es la televisión realmente inteligente. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Ya es una realidad. La Central de Tráfico, Riesgo y Monitoreo, una moderna infraestructura interconectada con lo último en tecnología de videovigilancia. Más de 10 millones de soles que garantizarán la vigilancia de la ciudad las 24 horas del día en tiempo real. Bien amigos, continuamos con nuestro amigo José Chávez, piloto aeronáutico experto en brigadas industriales, en formación de brigadas industriales. José, ¿qué es lo que tenemos que hacer para incentivar a las autoridades o en todo caso al empresariado nacional para que tomen mayor conciencia en el aspecto de mejorar la situación y el estatus que vienen actualmente
conviviendo los bomberos, sabemos que son voluntarios. Así es. Creo que la experiencia internacional, lamentablemente queramos o no, nos dice otra cosa. ¿No deberían ser bomberos voluntarios? ¿Cómo consideras, José? Mira, es mi opinión. A la vista también de los ejemplos que existen en muchos países. Realmente el voluntariado ya está cada vez quedando más, digamos, ¿Desfasado, crees? desfasado en el tiempo. Lo que sucede es que las sociedades van creciendo, van evolucionando y sus necesidades son más grandes. Siendo así, ellos requieren una dedicación de la atención de sus necesidades. Entonces, y ahí viene lo que tú me preguntabas ahora, me decías, ¿qué debemos decirle a la sociedad o al empresariado? Es muy sencillo, yo lo que tienen que hacer es ver que nosotros vamos a tener grandes necesidades frente a un desastre y que no necesariamente lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque tenemos poca cantidad de efectivos, muchos de ellos también tienen familia y vamos, son voluntarios. Entonces yo imagino que primero van a atender a sus familias, como es normal, y luego van a atender a lo demás. Correcto. Eso no significa que dándoles un sueldo ellos van a descuidar eso, sino que un sueldo lo que permite es hacer que esta respuesta sea más eficiente, que se le trate de manera humana a los efectivos, de manera tal de no dejar pues desamparada a una familia si algo le sucede, ¿no? Como pasa hoy. Hoy quedan desamparadas las familias sin ningún recurso y a la suerte de lo que la vida les depare. Y creo que eso no es justo para un ciudadano que ofrece su tiempo, su juventud y sus fuerzas para poder ayudarnos. Entonces, la sociedad lo que tiene que entender es que ellos necesitan una mejor atención, que ellos se merecen una mejor calidad de atención de la que tienen hoy. Para lograrlo, necesitan ellos, todos nosotros, trabajar a nivel de gobierno, exigir a las autoridades que ellos se preocupen más por solucionar este tema, por prevenir, por tratar de invertir un poco más en organizar primero y luego fortalecer la labor de lo que es el cuerpo de bomberos en el Perú. Y mira lo que ha pasado haciendo ya, ligando esto con lo de Nicolini, ¿no? A ver. Y yo creo que, por ejemplo, hubiéramos podido tener mayores chances de usar elementos como espuma química en el momento del inicio del incendio. Lo otro hubiera sido bonito, hubiera sido deseable, por lo menos, intentar hacer un rescate aéreo. He leído muchísimo en las redes. Rescate aéreo. Sí, claro, porque Tranquilamente se desplazan. yo creo que unidades, podríamos ¿no? haberlo intentado, hubiera sido bonito intentarlo, ¿no? Pero para eso debíamos haber entrenado, debíamos tener las cestas. Ya que hablas de rescate. rescate aéreo, imagínate si hubiera estado una autoridad importante ahí en ese lugar. Ahí sí seguramente se operaba todo el rescate aéreo que bien manifiestas. Tú sabes cómo son las cosas. Días después ocurrió un incendio en Centroamérica, en el Ministerio de Hacienda de El Salvador, y ha circulado por todas las redes el video del helicóptero haciendo el rescate, ¿no? Entonces es importante que nosotros ya nos preparemos para un evento similar en el futuro. Claro. Sí, necesitamos hacerlo. En realidad, si nosotros hacemos una encuesta aquí nomás saliendo del canal, seguramente que muchos ciudadanos de hecho van a responder de que los bomberos en realidad están asegurados como cualquier persona que está conduciendo su vehículo y tiene su SOA, inmediatamente va a ser atendido, y el desamparado, como bien dices, la madre o los hijos están cubiertos, ¿no? Con un SOA o con un seguro particular que podrían tener. Sí. Y cualquiera se puede imaginar, sí, también los bomberos efectivamente están asegurados, pero qué lamentable noticia que nos dices. Sinceramente desconocí este tema de que los bomberos están desamparados en ese nivel de que quedan desamparados su familia. Fíjate, es curioso porque cuando a veces me preguntan sobre esto en la institución, muchos miembros del cuerpo de bomberos piensan que yo estoy algo en contra de la actividad que ellos realizan, cuando es totalmente al revés. Se trata de lo siguiente, yo digo que nosotros deberíamos ya aspirar a una profesionalización y a un cese del voluntariado paulatino, si quieren, porque efectivamente en Brasil los bomberos son profesionales y militares. En Y Brasil, en nomás, muchos país otros vecino. lugares, así es. Tienen, cuando se accidentan, unos seguros enormes, extraordinarios y muy buenos. Cuando ellos dejan de trabajar por una lesión que les impide trabajar, quedan completamente cubiertos con un sueldo. Cuando ellos fallecen en acto de servicio, hay un enorme seguro y una liquidación que les van a dar. Finalmente, cuando ellos terminan su labor a los 50 años en Brasil, joven a los 50 Claro, años, 50 años. se van con todo su sueldo y sus beneficios en agradecimiento al enorme trabajo que significó trabajar como bombero. Eso no sucede aquí. Entonces yo veo con mucha tristeza que algunos de mis compañeros
son olvidados y no vuelven a ser los mismos. ¿Quiénes son los que soportan esta carga? La familia. Porque la familia no solamente ya deja de tener un miembro que aporta, sino que tiene que cargar con alguien que requiere otro tipo de vida. Y eso no está bien, eso no es humano, ¿no? Por ejemplo, manifiestas que el cuerpo de bomberos en Perú depende de la PCM. Y entendemos que esta es una prioridad. Y incluso en la partida presupuestal del presupuesto público nacional hay partidas extraordinarias donde frente a situaciones como caso de los desastres naturales, ¿no? El caso del fenómeno del Niño que azotó a varias ciudades del Perú, inmediatamente la PCM lo que ha hecho es pues inmediatamente asignar fondos, ¿no? Frente a esos desastres. Pero no cuesta pensar mucho si los bomberos están en una situación tan calamitosa como bien manifiestas. ¿Qué es lo que está faltando acá, mi querido Pepe? ¿Voluntad política? ¿O dónde está el entrampamiento que no se trabaja en forma inmediata el tema de mejorar la situación de los bomberos en el Perú? Mira, yo creo que lo primero es tratar de solucionar a nivel macro. Eso significa que debemos primero aspirar a que nuestras instituciones conversen entre sí. Ya. Una muestra clara es cuando ves los videos estos de lo sucedido con el fenómeno del Niño. Correcto. O sea, fue algo en realidad muy pequeñito para poder ver solamente una muestra de cómo estamos organizados. Y lo que tú ves, por ejemplo, en las transmisiones es policía haciendo su trabajo, marina haciendo su trabajo, pero no hay una organización. No se nota que todos ellos compartan recursos. Eso es a nivel macro. Y a nivel institucional ya del cuerpo de bomberos, yo no creo que lo que falte, necesite sea más dinero. Creo que se necesita precisión en las compras. Y para tener precisión y llegar a realmente lo que se necesita, es que nosotros necesitamos ser manejados por bomberos. Debemos dejar de decir solamente que el burócrata lo puede hacer, para decir los bomberos saben qué hacer y cuándo hacer. Muchos pueden decir el bombero no está preparado. Justo te no iba es a un preguntar pecado, eso, ¿no? José. Porque si los bomberos son especialistas pues en esa actividad, pero no de repente para dirigir, ¿no? Como una especie de un ente empresarial, porque si Eso lo ves es correcto. hay que conocer finanzas, hay que conocer gerenciamiento, ¿no? Eso es Pero correcto. ¿tú consideras que es mejor que ellos también tomen la batuta del gerenciamiento de esa institución? Es que sí, y por una razón sencilla. Cuando yo te hablaba de reingeniería, implica un periodo de tiempo. Mira, una escuela de oficiales, una escuela de bomberos en este caso, va a tomar más o menos formar 5 años esa persona. En 5 años yo tengo suficiente para poder a enseñar, preparar a las cabezas del cuerpo de bomberos para que ellos puedan manejar la cosa pública. ¿No? O sea, es un trabajo de, digamos, mediano plazo, Por ¿no? supuesto. 5 años. Así y, es, así y se es. forma todo un equipo Así multidisciplinario y aparte, claro, los que están, digamos, en la parte operativa para hacer frente a los desastres, ¿no? A mí me parece que sí, y es mi opinión personal. Y esto, recordemos que nuestra geografía en el Perú, pues, ha sido bendecida o azotada, ¿cómo lo es? Porque tenemos los pisos altitudinales, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordemos un poquito cuando se trató de hacer la gran regionalización. Se juntaban 2 departamentos, 3 departamentos y se pretendía de esa manera dinamizar al Perú, ¿no? Interconectarla, pero eso no funcionó. Con el presidente Alejandro Toledo también fue un último intento y al final fracasó, ¿no? Entonces, esas experiencias nos dicen de que si en el Perú queremos tener un cuerpo de bomberos sincronizados, donde haya acá, digamos, en la ciudad un gerenciamiento que monitoree y que dirija todo este cuerpo íntegro, ¿qué necesitaríamos ahí? De repente, tal vez no tanto autonomía, sino estar interconectado con los gobiernos regionales o las autoridades departamentales que están funcionando ahora, ¿no? ¿O consideras que no es necesario eso? Porque recordemos que este tema de seguridad es tarea de todos, ¿no es cierto? Sí, claro, ese es el eslogan de Indesi. Mira, yo creo que el cuerpo de bomberos ha trabajado durante más de 150 años y se ha sabido manejar bien. Creo que hay que darle la oportunidad, ¿no? Si bien es cierto, hubieron algunos problemas asociados a algunos manejos internos, etcétera, y yo creo que el cuerpo de bomberos debe pasar como ente autónomo a la PCM nuevamente. Actualmente está bajo el Ministerio del Interior, pero yo entiendo pues que el Ministerio del Interior también puede tener muchas obligaciones, muchas cosas que atender, ¿no? El tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Que es un tema bastante grande. Entonces deben dejar operar a los que conocen de lo que conocen, ¿no? Claro. Y así las cosas se pueden mejorar. Si nosotros seguimos tratando
de poner y mudarlo a diversos lugares para ver dónde encaja mejor, vamos a continuar en una eterna prueba, y esos 5 años que yo te pedía, si empezáramos hoy, van a seguir dilatándose. Entonces vamos a tener de repente más problemas y vamos a requerir y vamos a criticar por qué no se hizo cuando se sabía o se conocía la fórmula. ¿No es cierto? Entonces Correcto. creo que eso es importante que la sociedad lo exija. José, yo estuve revisando el libro que me alcanzaste, que es todo un manual completo, ¿no? Sobre el tema Formación de de brigadas. adiestramiento y formación de brigadas, ¿no? Es bastante completo, de repente necesita difundirse a nivel del empresariado, a nivel del privado, a nivel de las autoridades. Yo quisiera que me comentes un poquito, porque por ejemplo, hablas ahí de las brigadas, su organización, el tamaño de la brigada y otros aspectos, ¿no? En forma secuencial. Por ejemplo, la importancia de la formación de brigadas como respuesta a las emergencias. De acuerdo a tu experiencia, cuéntanos un poquito, José. Claro que sí. Bueno, en realidad el libro que acabo de publicar, que es Formación de Brigadas Industriales de Respuesta a Emergencia, surge como una inquietud mía en principio, y Ya. yo creo que como una necesidad también, en vista de que existen algunos escritos sobre brigadas, pero que más están destinadas, por ejemplo, en Estados Unidos al tema de contraincendio. Entonces yo estaba en este tiempo que trabajo ya con la industria, viendo qué literatura podría tomarse como ejemplo para tomar parámetros como qué cantidad de personas, cómo deben entrenar, por qué es importante formarlas. Y en este tiempo fueron saliendo muchas ideas. Entonces esas ideas solamente se quedaban, por decir, en las empresas que yo entrenaba. Pero no, yo creo que hay una responsabilidad de una persona cuando trabaja en esto. Y parte de ella es difundirla. Entonces, ¿qué mejor que el libro? Lo escribí y bueno, toco ese tema de cómo es que nosotros desaprovechamos como sociedad la formación de esas brigadas para una respuesta integral. ¿Qué pasa? Una empresa invierte mucho dinero en formar un brigadista, que se le llama. En promedio debe estar como mínimo en $1,000 a algo más, solo en capacitación. Esa capacitación se queda con la persona que la recibe, pero queda en el entorno de la industria. Claro. Pero ¿acaso me pregunto si no es una persona valiosa para el país? Claro que lo es. Definitivamente, claro. Claro que lo es. Si yo me voy a un escenario como el de Nicolini, en el cual los bomberos hicieron todo el trabajo del mundo, durmieron en la calle, etcétera, Denodado esfuerzo. sin necesidad o no pudieron, ¿quién los relevaba a ellos? No había quien los releve. Ellos tenían que hacerse cargo de la parte médica, de la parte de incendios, de la parte química, de la parte ambiental, de la parte de todo lo que hubiera podido llevar esa emergencia. Si nosotros tuviéramos la capacidad como país, como organización, de convocar especialistas de otra área cuando veo que el personal es insuficiente, yo llamaría a estas personas, porque ya se Claro. metió dinero con él. De ahí Cierto. es que yo veo ese capítulo en el libro en el cual desaprovechamos y debemos aprovechar a través de un carnet, por ejemplo, en que Claro, ellos estén justo, sí, el asociados carnet. para ser Ujú. convocados, ¿no? Un punto que me llamó la atención y que adviertes es errores comunes que desmoralizan, dice, ¿no?, a los integrantes de una brigada. Qué interesante, porque los errores hay que evitarlas, pero dices comunes, o sea que es algo frecuente, repetitivo. Sí, a ver, lo he visto muchas veces en la Ya. formación de brigadas. Lo que sucede es que cuando uno prepara dentro de la organización a los brigadistas, muchos de ellos se acercan al expositor Ya. y comentan, ¿no? ¿Sabes qué? Tú nos explicas muchas cosas, pero no tenemos las herramientas. Por otra parte, mira, tú nos llamas acá todos los sábados y domingos, entrenamos, pero no nos invitan ni un vaso de agua. Imagínate. Entonces, esos son detalles Ya. que uno va con el tiempo, se acumulan y hay que decirlos, porque quizá el alumno llega al expositor, pero no se lo dice al jefe, por temor a qué, a que probablemente haya una represalia, a que lo despidan, ¿no? A que de repente digan, mírate, este personal no se está quejando demasiado. Ya. Entonces creo que esto también es una catarsis, ¿no?, de todas las personas que me contaron sus problemas. Correcto, José. Después, en el tema de trabajos y recompensas, ¿qué aspecto relevante consideras manifestarle a la comunidad que nos está viendo? Recompensas, dices. Trabajo y recompensa, ¿no? Sí, mira, en el país he visto muy pocas empresas, Ya. sí, muy pocas, que realmente recompensen al trabajador Ya. por ser parte de una brigada que los protege a ellos Ya. frente a una emergencia.
La mayoría lo hace como parte del trabajo. Ya. Entonces, yo creo que hay muchos detalles con los que un ser humano puede expresarle agradecimiento a otro. Y los gestos también son importantes, Los ¿no? gestos, detalles que a veces parecen súper sencillos, pero que tienen un gran impacto sobre una persona. Una persona que además está dando su tiempo, su fortaleza, su juventud, y está dando algo más, porque él fue contratado para hacer una cosa específica en la organización, no para ser brigadista. Cierto, Brigadista pues. él responde al llamado de corazón, él responde al llamado como el bombero, ¿no? Que él quiere porque le gusta, porque le nace. Pero eso no es todo, hay que saber agradecer. Ah. En el Perú falta mucho agradecimiento. Eso es lo que aparentemente se advierte, ¿no? Y es algo que debe de alguna manera mitigarse. José, la experiencia internacional, los países poderosos, el país más poderoso, Estados Unidos, ¿cómo no hemos advertido nosotros, pues, por ejemplo, estos grandes incendios que ocurren, ¿no? Si un país tan poderoso como los Estados Unidos o otro país de Europa, no sé, suceden estas situaciones de incendios donde están, pues, estos señores expertos con los helicópteros, avionetas, etcétera, tratando de apagar este fuego. ¿Tú consideras que esta ciudad tan desordenada que es Lima, si seguimos así, podría repetirse otra Malvinas o otra mesa redonda? Mira, hay grandes posibilidades de que eso suceda. Esto no lo digo yo, esto lo vienen advirtiendo las autoridades en general hace mucho tiempo. Quizás el evento más desastroso que no deseamos que ocurra es el evento sísmico que tanto se nos viene anunciando. Mira, en una ciudad de cuántos millones de personas, en general, a nivel de país, no tenemos más de 10.000 bomberos, 15.000 bomberos. Es Y poco. como te digo, o sea, falta todavía descontar aquellos que sobrevivamos al evento. No sabemos cuántos son. Cierto, pues. No sabemos en qué estado van a quedar las estaciones de bomberos. No, eso es algo importante. O sea, si alguien tiene que sobrevivir a esto para poder ayudar, son las estaciones de bomberos. Porque si yo no tengo las unidades de emergencia, no hay posibilidad de ayuda. Ciertamente. Entonces, si nosotros no tomamos en serio esto, pero ya nos vamos a enfrentar a una situación muy, muy lamentable en poco tiempo. Entonces, el país no ha sabido equilibrar el crecimiento, el desarrollo industrial, con el nivel de respuesta para poder trabajar a ese nivel. Tú ves ahora almacenes, tiendas llenas de material. Pero ¿dónde lo ponen? Lo ponen en el lugar donde tienen, porque no hay Sí, pues. espacio en Lima. No, ya la ¿No? ciudad está colapsando. Y justamente ese punto me haces, de alguna manera, hacerte otra pregunta. Mira, ve, la ciudad, sabemos que el parque automotor de las ciudades, no solo Lima, y otras ciudades del Perú están totalmente saturados. Y es muy común o muy frecuente ver, ¿no?, cuando sucede un accidente, lo que primero quieren los bomberos o las unidades de emergencia es poder movilizarse inmediatamente hacia el lugar de ocurrido el siniestro, ¿no? Correcto. Entonces un conglomerado de una serie de problemas, porque todo lo que tú planteas se podría hacer, pero si la ciudad sigue desordenada, ¿de qué te vale tanto, no? Porque otro de los puntos en paralelo es ordenar la ciudad. Ordenar la ciudad, el crecimiento de la ciudad, sigues creciendo hacia arriba o en forma paralela, pero el parque automotor está totalmente saturado. Si ahorita ocurriera un incendio acá en el centro de Lima, imposible trasladarte, ¿no?, o abrir campo para que se movilice, ¿no? Entonces es bastante lamentable lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Alternativas no la he escuchado, salvo lo que tienen como grandes proyectos, ¿no? Abrir un metro o tipo el Sanjón o la vía expresa, ¿no? Y incluso lo utilizan, ¿no? Cuando hay una situación de emergencia, pues utilizan esas vías, ¿no?, de movilización rápida. Pero eso no te asegura, digamos, que si un incendio se ocurre en un lugar donde no hay estas vías rápidas, lamentablemente cuando lleguen las unidades ya ha ocurrido situaciones de bastante lamento, digamos, ¿no? El tamaño de las brigadas, José, en las organizaciones industriales, ¿de qué depende? Depende de cantidad de personas, depende de personas adiestradas en ciertos ámbitos. ¿Cómo se considera? En realidad todo parte de un estudio de riesgo.
Iniciamos con el estudio, con el análisis, determinamos qué necesitamos hacer, en dónde necesitamos hacerlo, y luego planificamos cómo lo vamos a hacer. Una vez que uno ya conoce cómo lo va a hacer, ahora recién podemos saber cuánta gente necesitamos para hacer lo posible. Y entonces ahí yo apelo al tema de los planes específicos, por ejemplo, ¿no? Que es algo que yo he venido desarrollando en estos años. El plan específico me da la posibilidad de identificar todas estas cosas en una sola mirada, con lo cual simplifica también muchísimo el tema del desgaste de la brigada, ¿no? Lo reduce drásticamente. Y quisiera algo con lo que dijiste tú de automotores, ¿no? Mira lo que acaba de pasar con la camioneta que se incendió de los balones de gas. Ah, verdad, el balón de gas en San Isidro, imagínate. Sí, que es interesante. Mira, es algo, yo creo que todo parte del ordenamiento. Así es. Yo creo que el peruano, como ciudadano, ha perdido muchos valores. Bastante. No quiere hacerse responsable de lo que sucede en su país y en su ciudad. Como un poco como que hemos dejado que el presidente se haga cargo. O las autoridades. O las autoridades se hagan cargo, cuando de nosotros depende quizá el 70% de todo eso. Entonces, bueno, pero ¿a qué iba mi comentario? Va por el siguiente camino. Tú sabes que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente regulador del transporte de mercancía peligrosa. También. Le hace todos los productos que son de característica de ese tipo, entre los cuales están los gases, También, es decir, el GLP, peligrosos. los hidrocarburos. Pero cosa curiosa, en el Perú el MTC no necesariamente tiene injerencia en lo que hizo Sinermin con respecto a hidrocarburos. Y entonces nos llegamos a una especie de que tenemos dos legislaciones en una misma ciudad. Terrible. En la camioneta que según entiendo se quemó, si nosotros vamos al tema ya netamente documentario, podía no haber pasado revisión técnica de mercancías peligrosas, como sí lo exige el Ministerio de Transporte para otro tipo de mercancías. Entonces, fíjate tú, ¿no? O sea, cómo uno va descubriendo cosas a medida que suceden esos hechos, ¿no? Y ahí entonces estamos hablando de que las autoridades no están tomando conciencia bastante de la vista gorda, ¿no? Porque si esta camioneta, esta unidad, no debió haber pasado cómo estaba operando, ¿no? Yo no sé si esa camioneta pasó o no, porque sería irresponsable de mi parte decirlo. Ya. Pero sí te digo que a nivel documentario, si tú mañana quisieras irte a repartir gas, tú no tienes que pasar revisión técnica para mercancía peligrosa del MTC. O sea, no estás obligado, porque estás bajo Sinermin. Y justo que tocas este tema de las autorizaciones, por ejemplo, en este Green Bus que se cayó acá en el Cerro San Cristóbal. Y mira, ve, en realidad esa informalidad que opera en la ciudad, pues, ¿no? Porque de acuerdo a lo que se ha evidenciado, tampoco tenía, digamos, no reúne los requisitos básicos como para que opere esta unidad que sube hasta la altura más, ¿no? Pico más alto del Cerro San Cristóbal. Era una unidad simplemente adecuada, ¿no? Y en otros países los vehículos turísticos pues tienen pasan por todo un estudio y finalmente es, digamos, sometido a una autorización, pero esa autorización está sometido a una serie de exigencias, ¿no? Parámetros. Pero acá lamentablemente por un tema de disminuir costos, ¿no? Las empresas o estos negocios que se dedican a este tipo de actividad simplemente de alguna manera podríamos decir que conversan con las autoridades que son los responsables de dar las autorizaciones y permiten, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un poco de informalidad o de alguna manera las autoridades mismas están permitiendo, ¿no? Haciéndose de la vista gorda. José, mira, a ver, el vehículo está en el Cerro San Cristóbal, siniestrado ya, y los accidentados están ahí, pues, pidiendo auxilio, ¿no? En este caso, ¿cómo consideras que debió actuarse para que en forma inmediata se traslade a los siniestrados o a los accidentados a los hospitales? Porque mientras se traslada las unidades hasta el Cerro San Cristóbal ya pasaron muchos minutos, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa en esta ciudad donde es tan bastante complicada el transporte? Bueno, yo no he examinado el evento a fondo, pero lo que te puedo decir es que lo que se vio ahí fue la inmediata reacción del personal destinado para eso, ¿no? Llámese SAMU, llámese bomberos y policías. Lo que nosotros necesitamos es trabajar mucho
de repente en operaciones conjuntas, ¿no? Para poder hacer todavía ese tiempo mucho menor. Habían personas que habían fallecido, etcétera. Pero lo más triste de esto es el hecho que les hayan, me parece que algo leí yo con respecto al robo de sus pertenencias, ¿no? Es muy lamentable. Pues. Eso es lamentable, es triste, es vergonzoso como país, ¿no? Entonces, para el tema del transporte, por ejemplo, nosotros tenemos ahora la policía aérea, ¿no? Que está con helicópteros. Entonces pueden ser usados también. ¿Y cómo se organiza una brigada, José? De acuerdo, en tu libro abordas la organización de una brigada. ¿Es complicado? No, la organización no es complicada, pero sí requiere la atención al caso, requiere aplicar técnicas, requiere aplicar algunos estudios básicos y saber qué es lo que se quiere, que es fundamental. Nosotros necesitamos saber primero qué es lo que queremos. Y otra cosa que es importante es saber hasta dónde queremos que nuestros trabajadores actúen, ¿no? Porque no les puedo decir hazlo todo cuando no les doy todo, y sobre todo cuando ellos no están preparados para. Entonces, tratando de encontrar el límite hasta dónde pueden llegar, se puede organizar mucho mejor. Perfecto, por ahí me hace recordar, por ejemplo, a las exigencias, ¿no? De lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es una parte básica, ¿no? Y donde se exige, pues, que por lo menos el trabajador de la empresa sepa, por lo menos frente a una emergencia, utilizar para apagar el incendio, ¿no? Entonces, si no está el extintor, si no está adiestrado en algo tan básico, entiendo que para el adiestramiento de brigadas, formación de brigadas, que estamos hablando ya de empresas que se dedican a una industria donde hay elementos químicos que generan, pues, alto riesgo. Eso implica que también todos conozcan un mínimo o un básico de lo que es seguridad. Mira, yo estuve, gracias a una invitación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, estuve en un evento en Letonia. Y ahí el Perú planteó la necesidad, o en todo caso la iniciativa, de que la seguridad, por ejemplo, con químicos se enseña en tercer año de secundaria, en donde ellos ya empiezan el curso de química, por supuesto. Es que no podemos lanzar productos, digámoslo así, en quinto de secundaria para que recién aprendan todo lo que viene. Debemos aprovechar más el tiempo en el colegio. Yo creo que primeros auxilios, uso extintor básico y manejo de químicos básicos debería salir del colegio para poder tener una mejor sociedad. Porque fíjate cuándo ven eso. Lo ven en la universidad muy poco, ¿eh? Yo no veo que en la universidad se lleve cursos sobre eso. No hay. Entonces, ¿dónde lo ves al final? Estás hablando de un producto de una persona que termina, ¿qué? A los 14, 15 años, más 5 de universidad son 20, 24, 22. Y dependiendo del rubro, ¿eh? Porque si te vas a una oficina a gerenciar, es bien difícil que llames al gerente para, oye, ¿sabes qué? Haz tu práctica de primeros auxilios. Algunos lo hacen, distinguidos, por cierto, pero no todos. Entonces, ¿cuándo sabe ese ser humano, ese ciudadano, sobre uso de extintores, sobre una emergencia, sobre químicos? ¿Cuándo? La verdad es que a los 30 con mucha suerte. Claro. Entonces acá lo que se necesita es la formación desde los niños mismos, ¿no? Yo apuesto por eso. Soy un creyente de que los niños tienen mucha capacidad de absorción, de que ellos les interesa y les gusta hacerlo, y yo creo que deberíamos dárselo. Ahora que todo está automatizado, ¿no? Todos los productos y todas las medidas de seguridad que se toman en nuestros hogares, en las empresas. Pero no solo basta que todo venga automatizado, las máquinas tengan una alternativa de mitigar o frente a cualquier riesgo. Sin embargo, si el ciudadano, la persona, no está capacitada para por lo menos hacer una mínima manipulación que permita bloquear, estamos en nada, ¿no, José? Bien, José, yo te agradezco por tu presencia en el programa y te invitaría para una próxima fecha para hablar de temas precisos sobre lo que es los capítulos que abordas en tu libro sobre formación de brigadas. Entiendo que tú eres piloto aeronáutico. Cuéntame un poquito tu experiencia. Entiendo que tú has sobrevolado, por ejemplo, las líneas de Nazca, ¿no? El turismo, y ahí también se generan ciertos riesgos. ¿Alguna experiencia que hayas vivido? Sí, es verdad. Bueno, yo
Elegí seguir la carrera de aviación civil desde los 19 años. Ah, mira, ve. Sí, yo empecé volando principalmente, bueno, hice todo lo que hacen las prácticas aquí en Coyique, donde era la Mira, escuela de en aviación Lima. civil, claro, cuando existía, pues, ¿no? Ya, Y luego necesariamente uno tiene que hacer horas de vuelo, entonces ya. me fui para Nazca, estuve allá trabajando mucho tiempo con turistas, y claro, tuve la oportunidad de ver accidentes, ¿no? Pero ahora ya mejoró mucho, porque ahora ya tenemos una torre de control de Corpa, tenemos mejor control de tránsito aéreo. Ha mejorado bastante, ¿no? Sí, ahora está muy bonito, de verdad. Ya. Por ejemplo, en los accidentes aéreos, ahí no hay mucho. Dicen, ¿no? El que va en un vuelo, lamentablemente, casi 99% que pierde la vida, ¿no? Entonces, Volar ahí, es más seguro que ir en un transporte terrestre, estadísticamente. claro, lamentable la caída del avión, por ejemplo, de los futbolistas del club brasileño, el Chapecoense, Chapecoense, ¿no? Que, claro. y ahí imagínate, ¿no? Ahí simplemente ha sido falla humana más que mecánica, ¿no? Porque esos riesgos que asumen los pilotos, José. ¿A qué se debe? ¿Por qué quieren arriesgarse? es todo un estudio, un campo de factores humanos, ¿no? Pero sí, pues ahí en ese caso ya hubo, me parece, un informe de la Junta de Investigación de Colombia, de Brasil, ¿no? Ya ellos tienen un reporte pues claro y evidente de que parece que no se tomaron las Claro, medidas del caso. yo recuerdo que cuando estuve viendo en la noche en las noticias incluso decían, no, pero lo que debió hacer ahí es expulsar todo el combustible, ¿no? Es una de las medidas inmediatas, ¿no? Pero después nos dimos con la sorpresa de que más bien era porque no tenía No era un tema de combustible, exceso, ¿no? sino de falta. Imagínate. O sea que Así acá es, es lamentable. falla humana, ¿no? Lamentable. Y eso Muy es lo que se trágico. tiene que mitigar, disminuir, que la falla humana por desconocimiento, en este caso no es por desconocimiento, son por otras situaciones, ¿no? Por riesgos que asumen, no sé. Así es. Pero lo que nosotros pretendemos es que nosotros los ciudadanos en realidad tomemos conciencia de la alta responsabilidad que debemos tener en las instituciones donde permanentemente estamos, bueno. Yo creo que sí. Es una cuestión de ciudadanos. Bien, José, muchas gracias. Gracias a ti. Estimados, nos estamos viendo en el próximo sábado. Muchísimas gracias.